Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y los saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., la aseguradora de todos los colombianos. Los seguimos acompañando mediante el Plan Nacional de Educación Positiva Educa 2020. Es momento de seguir fortaleciendo nuestros conocimientos y todas las competencias del autocuidado y cuidado por los demás. Damos inicio a nuestro taller denominado Positiva Educa Coach. Masterclass 6, ciclo educativo número 2. Educación para la acción en seguridad y salud en el trabajo, los tres pilares. Fundamentos de la comunicación asertiva. Nos acompaña nuestra experta Ivette Consuelo Hernández, fonoaudióloga, máster en comportamiento no verbal y detección de la mentira de la Universidad a Distancia de Madrid. Doctora Ivette, muy buenas tardes, bienvenida de nuevo. Muy buenas tardes, Lina, ¿cómo estás? Bien, muy bien, doctora. Muy contenta de volver a verte en estos espacios educativos. ¿Cómo estás? Yo toda orgullosa, Muy pinchada, como positiva, les... te veo. Sí, muy positiva, mira, estoy anaranjada, estoy estrenando regalo, mira. Sí, Te luce mucho ese color. gracias, muy contenta de estar aquí y le agradezco mucho a toda la audiencia que nos ha seguido en todos o en varios de los talleres anteriormente dictados. Hace un mes no nos veíamos, ¿verdad, Lina? Más o menos. Hace un mes no te veíamos por acá, pero bueno, ya te tenemos de vuelta y de verdad que estamos muy contentos de volver a verte y de volver a continuar con todo este proceso educativo contigo. Muchas gracias. Siento una gran responsabilidad. Yo me preparé para las 5 masterclass que dictamos de mayo a julio, sí, a junio. A Y me junio. preparé, sí, y pues en la última clase nos despedimos muy emotivamente. La verdad me dio hasta cierta nostalgia. Y la sorpresa fue que gracias a la apertura de ustedes y a la generosidad de las personas que vieron estas conferencias, estoy otra vez acá. Así que me siento súper, con una responsabilidad muy grande y que espero hacer honor a tanta generosidad y tanto aprecio que Claro manifestaron. que sí, doctora. Sí, También es un gusto para nosotros y por supuesto para todos nuestros asistentes volver a contar contigo. Entonces, bueno, te dejo con nuestros asistentes para que iniciemos este nuevo ciclo educativo contigo el día de hoy. muchísimas gracias, Lina, y bienvenidos a todos y todas. Y vamos a trabajar hoy sobre un ciclo de conferencias que las personas que estuvieron viendo una o varias de las anteriores van a ver algunas diapositivas o algunos conceptos que ya se trabajaron. Esto, en primer lugar, en honor a las personas que nos acompañan en cada sesión por primera vez, pero también porque el objetivo es hacer un proceso en Positiva Educa Coach, un proceso que desarrolle mejor los conceptos que vimos de manera general y más amplia en las anteriores 5 masterclass que primero se determinaron como solo esas 5 masterclass. Ahora vamos a hacer un proceso desde hoy, 6 de agosto, hasta, Dios mediante, el 17 de diciembre, todos los jueves a esta hora. Así que vamos a ir desarrollando los conceptos que habíamos visto antes y agregando algunos nuevos. Van a ver los que ya nos han seguido diapositivas, como les decía, imágenes o conceptos que ya se vieron, pero siempre les prometo que estoy dando conceptos nuevos y algunos elementos novedosos, porque de esto se trata y de interacción. Al final tendremos preguntas, muy pendiente de conectarnos y responder a las preguntas que podamos en el espacio. Así que aprovechando esta hora, nuestro objetivo general que nos planteamos para la sesión de hoy es conocer los fundamentos que permiten establecer una comunicación oral, que es mi competencia, e interacciones a través de esa comunicación oral, interacciones que sean equilibradas, que sean relevantes y sobre todo fructíferas. En las anteriores conferencias, siempre basado sobre la comunicación y la interacción, habíamos visto en la primera un trabajo sobre voz. Hicimos algunos ejercicios, les di algunas pautas sobre el manejo de la voz para tener una voz poderosa. En la segunda estuvimos trabajando sobre cómo aprovechar estos ambientes virtuales y cómo destacarnos en los ambientes virtuales manejando los planos, los ángulos del computador, la iluminación, los espacios. Yo estoy reducida aquí a mi cuarto porque si no interrumpo la vida familiar. Entonces, cómo aprovechar esos entornos
y lo que hace nuestro cuerpo, especialmente nuestro rostro, lo que se alcanza a ver de nuestras manos, nuestros ojos. Esa fue la segunda. En la tercera estuvimos trabajando sobre los aspectos verbales, de las cuales hoy va a haber algunos diapositivas que vimos en ese momento, sobre aspectos verbales, sobre cómo construir un discurso poderoso. La siguiente fue muy adaptada a estos tiempos, cómo lográbamos una interacción adecuada en ese confinamiento que para unos implica hacinamiento, estar unidos todos en un espacio donde antes no estaban acostumbrados a estar las 24 horas cada día, o cómo hacer esa interacción a través de estos medios a las personas que tanto extrañamos. Yo les decía, como mi mamá, que no veo desde que esto empezó, entonces mis hermanas, que nos relacionamos a través de estos medios. Y la última fue sobre cómo destacarnos y que el temor escénico no se nos volviera un enemigo. Hoy vamos a ir desarrollando estos temas y otros basados en ello. Y nuestra premisa inicial es que la comunicación se basa, cuando se trata de oralidad, en 3 elementos. Es el enfoque que yo hago. El primero es enfocarlo desde el arte. Y es que en general todo lo que es vivir, vivir es un arte. ¿Y por qué un arte? El arte bien llevado, el arte y los que son de ustedes que son artistas, ya sean musicales, plásticos, escénicos, saben toda la disciplina y toda la exigencia del arte. Y la vida también tiene disciplina, esencia, metodología, exigencias fuertes. Pero además tomamos del arte algo fundamental, la estética. Si procuráramos ser más estéticos, ¿no? Más delicados, más cuidadosos, más armónicos en nuestra comunicación y en nuestra interacción, tal vez podríamos evitar ciertas actitudes, empezando por la que habla, actitudes que pueden lastimar a otros, que dejan de ser constructivas y al contrario se vuelven corrosivas. Y el arte nos podría enseñar mucho sobre ello. Además, el arte se adelantó a muchos de los conceptos que luego la neurociencia ha estado comprobando, y especialmente en estos últimos años con las neuroimágenes, acerca de la comunicación y las interacciones. Vamos con la siguiente. Hoy nos sigue acompañando Fernando, lo cual me da una tranquilidad que Fernando nos esté ayudando con las diapositivas. Ese arte debe ser basado en una ciencia. Yo soy fonoaudióloga, fui actriz, y los conceptos de la parte escénica, como los conceptos de la fisiología, ante todo la fisiología de la comunicación, son los que nos van a guiar, para que no partamos de suposiciones, sino que partamos de conocimiento, que es lo que buscamos en Positiva, ser muy sólidos con el conocimiento. Así que vamos a partir de elementos que se basan en la ciencia y que se unen a la parte escénica. Y por último, vamos con la siguiente, ingeniero, tiene que ver también con la estrategia. Y estos son elementos tomados del periodismo. Tuve el privilegio de, cuando empecé a hacer esta mezcla hice 12 años de clínica, 12 años trabajando especialmente con pacientes neurológicos, con patologías muy severas, tanto adultos como niños, en patologías neurológicas de mucha complejidad que afectaban la comunicación. Por ejemplo, una trombosis que a muchos de los pacientes, además de la parálisis que les ocasiona, los deja sin lenguaje. Y también pues trabajé con muchos niños con dificultades neurológicas, la mayoría de ellos con convulsiones y unas patologías que a veces eran bastante complejas para la vida de ellos. Siempre procurando hacer lo mejor desde la clínica. Fue una maravillosa experiencia, y después de 12 años, bueno, y trabajaba en mi consultorio con pacientes de voz. Al tiempo yo era actriz de teatro, y después de un tiempo dije, ¿qué tal si se mezcla la fonoaudiología y el teatro para ayudar a las personas en la vida común y corriente, personas que no tienen patología, pero que tenemos tanta dificultad de comunicar, que la voz no nos suena bonita, que no sabemos cómo armonizar el cuerpo cuando hablamos? Y fui haciendo esa mezcla de lo estético, lo fisiológico, y al principio lo trabajaba muy desde la lingüística, la gramática y la fonética, que es lo que los fonoaudiólogos aprendemos, pero con el tiempo esto me llevó a trabajar con canales de televisión. Durante 8 años estuve trabajando con presentadores de televisión aquí en Colombia, en Ecuador y en Univisión Tampa. Una breve experiencia en Univisión Tampa, fue más amplia obviamente aquí en mi país, y luego en Ecuador también fue una experiencia de varios meses hermosísima. Amo mucho ese país. Y allí, en esos noticieros de televisión, empecé a ver algo que yo no conocía y que me impactó: la capacidad que tienen los buenos periodistas
de generar estrategias, de decirle a todo el mundo conocimientos de tal manera que todo el mundo lo entienda y de decirlo de manera práctica y atractiva. Y para mí eso abrió un nuevo mundo en la empresa que tenemos. En nuestra empresa somos 3 socios, más de la mitad de las personas son periodistas y comunicadores sociales y cada día aprendo muchísimo de ellos. Así que voy a tomar de esas disciplinas para este ciclo que vamos a tener hasta diciembre y en el que espero poder responder y dar respuesta y guías muy prácticas, muy válidas y muy valiosas para cada uno de ustedes y cada una de ustedes. Siguiente, ingeniero. Y aquí quise agregar, además de lo del aspecto de la asertividad, otros elementos que siempre pretendemos en nuestra comunicación oral. Y cuando hablamos de asertividad, este es un concepto que no tiene una definición concreta, porque siempre cuando hablamos de asertividad hablamos de 3 maneras de comportarnos. Por un lado, ser muy agresivos, y me gusta mucho la definición que da Elsa Punset, la hija de Eduardo Punset, unos españoles que han trabajado mucho sobre cerebro y convivencia, sobre traer los conocimientos cerebrales para todo el mundo, en un programa maravilloso que se llama Redes. A quien le guste esto, explórelo. Eduard Punset murió el año pasado, su hija Elsa Punset ha sido una gran heredera de estos conocimientos y también tiene nombre propio. Y hay una definición en una conferencia que ella da, entonces habla sobre esta asertividad y habla de estas personas agresivas. Por otro lado, las personas muy pasivas, agresivas que aplastan a los demás, pasivas que creen que no tienen derecho en el escenario de la vida. Las agresivas creen que solo ellas tienen derecho a estar en el escenario de la vida, mientras que las pasivas creen que la vida deben estar detrás de bambalinas porque no se sienten con el derecho a estar. Y en la mitad de ese balance tan necesario de encontrar en nuestras interacciones, la asertividad en la que respeto los derechos de los demás y respeto mis derechos propios, y en ese equilibrio es como se desenvuelven las interacciones adecuadas. No amar a los demás en vez de a mí mismo, ni solo a mí mismo, sino en ese equilibrio del cual siempre hemos insistido en los diferentes enfoques de vida. Así que a eso se refiere la asertividad, a ese equilibrio. Me gusta mucho definir la asertividad como la respuesta adecuada en el momento adecuado con la persona adecuada, porque cada persona requiere una manera de interactuar con ella. Pero también nuestra comunicación ha de ser efectiva, y es decir, que produzca el efecto esperado, que logre ese efecto esperado, siempre respetando, ojo, también lo que el otro espera en lo posible, y significativa, que se refiere a dar a entender con propiedad algo, darlo a entender con propiedad y relevancia. ¿Cuántos de ustedes tienen tantos elementos tan buenos por comunicar, tantos conocimientos tan necesarios por comunicar y no lo logran comunicar? ¿A cuántos de ustedes les pasa que ustedes tienen un conocimiento, que han encontrado cosas muy buenas y no se atreven a decirlo por muchos elementos, por miedo, por lo que sea, y otro lo dice y ustedes dicen, ¿por qué no hablé? Cuando alaban al otro, o a cuánto les pasa que les da miedo exponer sus ideas, pero otro las escucha y las exponen como si fueran propios y les quitan a ustedes la autoridad de algo que hubiera sido grandioso para ustedes. Bien, aprender a comunicar de manera significativa es poderle dar también relevancia a los mensajes y a la misión que tenemos cada uno de nosotros y que se expresa comunicando. Vamos con la siguiente, ingeniero. Y esto es el enfoque que nosotros hacemos en nuestra empresa. Esto, como toda clasificación que hacemos en las áreas de las habilidades del ser humano, es una clasificación arbitraria. Me gusta un ejemplo, una analogía que da el gran médico español Jorge Mario Puig, médico que nos ha enseñado a través de la neurofisiología una mejor manera de relacionarnos y vivir, y él dice que es como tener la mano, y que la mano no la podemos dividir, pero para entenderla sí la podemos diferenciar en la palma, el dorso, los dedos. En este caso, esos 3 elementos los vamos a diferenciar para entenderlos, pero jamás están divididos. Esto es una unidad. Esto
cuando interactuamos nos lo comemos cocinado y el público que interactúa con nosotros, el interlocutor, se lo come cocinado, es decir, va unidísimo. Solo lo vamos a diferenciar para entenderlo. Siempre que estamos trabajando en comunicación oral, estos son los 3 pilares que proponemos en nuestra empresa. Que seamos asertivos, efectivos y significativos se da gracias a la interacción entre el texto, lo que digo, el contexto, lo que rodea a lo que digo, y el subtexto, lo que está por debajo de lo que digo. También se da los juegos de estatus, juegos de poder. Todos nosotros establecemos juegos de poder al estar interactuando, y no solo nosotros, establecemos juegos de poder con el espacio. ¿A cuántos de ustedes, como a mí me pasa todo el tiempo, a veces nos sentimos como que el espacio nos devora? Yo soy experta en tumbar las cosas, en tropezarme con las cosas. Siempre he sido como muy torpe visoespacialmente, y entonces a veces hago una presentación buenísima y saliendo me tropiezo con algo. Es algo de lo que ya he aprendido a sacar sentido del humor, pero que me ha jugado mal estatus en los juegos con el espacio. Y los animales no juegan estatus. Si no, no existirían programas como El Encantador de Perros o Mi Gato Endemoniado, porque en ese caso lo que van esas personas expertas es a enseñarle a los dueños a jugar buen estatus con los animales, porque los animales casi que los mandan. Entonces hay siempre estos juegos de estatus entre los seres vivos. Y el último, el desempeño comunicativo. ¿Cómo ponemos en escena los otros dos? A través de nuestra comunicación. Vamos con cada uno de ellos a mirarlos más detenidamente. Siguiente, por favor, Fernando. Y entramos en ese texto, que miren qué lindo cómo la gramática nos muestra texto, lo que decimos, contexto, con el texto, subtexto, por debajo del texto. Veamos el siguiente ejemplo, siguiente por favor, y nos queda mucho mejor este iceberg que también han trabajado para mostrar la relación entre consciente y subconsciente. Aquí nos viene también muy a tono con la comunicación. Muchas de las personas con las que yo he trabajado, que son líderes, siempre están muy preocupadas por el texto y es necesario, pero solo detenerse en el texto es estar solo con la punta del iceberg. Y el texto es muy importante y es la parte visible. Lo que decimos es la parte visible. El contexto viene a ser el clima que rodea ese iceberg. Ese iceberg y el clima cambia constantemente. ¿Se acuerdan ese libro tan famoso de ¿Quién se llevó mi queso? Pues hablaba de cómo el contexto nos cambia y al cambiarnos, si no nos adaptamos, entramos en unas resistencias que hacen daño. Entonces, ese contexto se refiere a ese clima, que incluso hablamos del clima organizacional, por ejemplo. Entonces, ese clima que rodea la hora, el día, los hechos que suceden. Mire cómo ha estado revolucionado nuestro contexto aquí en Colombia con todas las últimas noticias en contra. El contexto cambia constantemente. ¿Cómo nos cambió el contexto de la vida? Yo me acuerdo cuando empezamos el 2020, el año pasado, fue un año difícil para nuestra empresa. Todas las empresas tienen esos momentos, ¿no? Momentos de gloria y momentos en que uno dice, ¿cómo voy a resolver todo esto? ¿Cómo las deudas? No sé qué, los proveedores no me pagaron, la cartera, nada que la logro recuperar, en fin. Y este año empezó espectacular, negocios que se dieron, empezaron a abrirse nuevos clientes, estábamos emocionados y de pronto creo que a la mayoría de nosotros nos llegó esta pandemia, pero como oí una frase, no nos sucede lo que queremos, pero siempre nos sucede lo que necesitamos. Y esto nos ha hecho renovarnos y esto hace que esté con ustedes y que mi público haya aumentado porque a través de esto tenemos una interacción más amplia y nos ha hecho renovarnos y bueno, se trata justamente de eso de la vida, de que nuestra comunicación, nuestra interacción se va adaptando a esos contextos que son cambiantes. A veces ese iceberg se llena de neblina, se pone oscuro y parece Transilvania. Otros días, así como en la fotografía, está claro y despejado. Otras veces los vientos mueven el iceberg y se nos cambia el panorama, se nos van los hijos, en fin, se mueren personas que amamos, se mueve ese iceberg. Entonces, y lo último, y miren lo importante, lo oculto. Todos los que de ustedes y todas de las que ustedes vieron Titanic, ¿se acuerdan de esa escena en la que se ve el barco por debajo y cómo llega? Lo primero que choca de ese barco es la parte de abajo
porque en el iceberg lo más grande está sumergido. Y así son en las interacciones y en las comunicaciones. Antes de que se vea en la superficie, la tormenta está ocurriendo por dentro. Los subtextos es lo que nosotros provocamos con lo que decimos y lo que los otros nos provocan con lo que dicen, pero no solo con lo que dicen con las palabras, lo que dicen con la cejita levantada, con la cara triste, con la voz. ¿Quieres un tintico? Bueno, tal vez si escucho ese subtexto, bueno, esto es un ejemplo que pone mucho un compañero mío y me encanta y dice, si ponemos atención, tal vez preguntamos, ¿o no te gusta el café? También tengo té, agua. Ay, el té, me encantaría el té. Leer eso hace que sea más adecuado realmente para todos los que me escuchan. La inteligencia emocional, la solidez de las relaciones, el impacto, la influencia mutua se da a nivel del subtexto. Es ahí, es donde más se genera fidelidad en las relaciones. Para los que hacen relaciones comerciales, poder comprender de alguna manera y respetar el subtexto del otro hace que las interacciones sean más adecuadas. Y les voy a dar varios ejemplos. Esos subtextos, eso que no se dice, eso que está por debajo, que la gente dice no es lo que me dijiste, sino el tonito, no es lo que me dijiste, sino la manerita. Y hay maneritas y tonitos que matan cualquier amor. Entonces, eso es el subtexto. Cuando esos subtextos son como arrevesados, cuando son subterráneos, cuando son retorcidos, es lo que en las empresas, en la política se llama agendas ocultas. Eso que yo solo pienso en mí y me importa si te hago daño. Entonces, les voy a dar un ejemplo empresarial. Supongamos que alguna de ustedes está en la hora del cafecito y allí llega el jefe. Y llega una persona cordial, comillas, con sus agendas ocultas y de pronto le dice a usted que ha pasado por una etapa dura de su vida, etapas familiares, momentos que están mal consigo misma. Y esta persona llega y la saluda mientras ustedes están tomando ahí el cafecito y su jefe está ahí también tomando cafecito en esa cafetería de la empresa. Y esta persona le dice de manera audible para el jefe, oye, qué bien, te veo mejor, ya te veo más recuperada. Y miren que el tonito ya está transmitiendo algo. Ay, porque la semana pasada estuviste bastante mal, ¿no? Yo me di cuenta cómo bajó tu rendimiento. ¡Wow! Eso fue un subtexto retorcido, eso fue una agenda oculta para hacerte quedar mal delante de tu jefe. Y a veces se dan esos juegos. Le oí a un expresidente de la República decir, el poder saca lo peor de la gente. Y también creo que saca lo mejor, porque los subtextos no solo se refieren a elementos dolorosos o dañinos o corrosivos, los subtextos también hacen que nosotros podamos mantener relaciones. Y cuando veamos en una de nuestras conferencias el aspecto de la empatía, vamos a ver allí, y yo lo llamo sintonía comunicativa, que creo que se da previo a lograr empatías, me sintonizo con el otro, nos vamos a dar cuenta y vamos a ampliar más este subtexto, cómo nos ayuda a sintonizar. Pero por ahora les digo, cuando una familia, cuando un papá o una mamá logran evitar el suicidio de un hijo, lograron ver el subtexto y lo salvaron. Los que no lo lograron no es porque sean malvados, no. Este momento con todas las ocupaciones que tenemos, con todas las presiones en una sociedad hiperestimulada, hiperactiva, hiperreactiva, es muy complicado a veces podernos detener en el otro. Y solo como cuando decía la película Avatar, te veo, solo cuando te puedo mirar con detalle, puedo entrar más a tus subtextos y tal vez rescatarte. Cuando una pareja logra salvar un matrimonio que está naufragando, fue porque lograron con los subtextos volver a verse, volver a rescatarse y volver a relacionarse. Entonces, tiene mucha importancia. Este elemento, el subtexto, viene del teatro. Es el teatro el que nos aporta el periodismo, la psicología hablan mucho del contexto y del texto, pero el subtexto es un elemento del teatro. Los que vieron la película Joker, los que han visto una película que les emociona, por ejemplo, La lista de Schindler o La decisión de Sophie, yo no veo tanto cine, así que estoy bien atrasada, pero me impactaron esas películas. Cada vez que ustedes ven que un actor gana un Oscar, es porque interpretó perfecto los subtextos de ese personaje, los caracterizó y el actor lo está sintiendo.
De hecho, dicen, se ganó el Oscar por esa mirada. Meryl Streep se ganó el Oscar por ese momento en que tiene que decidir si tiene que dejar llevar al horno, a los hornos donde quemaban a los judíos en esto tan horrible, a su hija y a su hijo. Esa mirada, esa decisión que le acaba su vida, que la destroza, lo expresa lindísimo en ese momento la actriz. O si vieron el Joker, todo eso que uno dice, el hombre va a terminar en esa psicopatía, pero que casi que la justifica y que la expresa fabulosamente el actor, todo ese destrozarse de su mundo interior y sus alucinaciones, las hace el actor gracias a que profundiza sobre el subtexto. Y él mismo decía que después de esa película ellos quedan como destrozados, como acabados, porque ese personaje les ha corroído mucho en el interior. Gracias a Dios no es al campo que nos dedicamos, porque por eso los actores a veces sufren mucho por toda esa cantidad de subtextos que tienen que meterle a sus personajes. Pero esto para explicar cómo la vida, como dice Erving Goffman, no es exactamente una obra de teatro, pero tiene elementos muy parecidos. Vamos a la siguiente. Y pocas veces un empresario es también un gran académico y es a la vez un gurú de gran éxito. Y esto lo reunió Peter Drucker, un referente y gurú para la gerencia, para la empresa y especialmente a niveles directivos. Y él le decía, en su último libro, le decía a los gerentes de empresa, a los diferentes ejecutivos, les decía, miren, lo importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Se informa más con lo que no se dice y se estaba refiriendo al subtexto. Y vamos con la siguiente, porque esto lo dice un gurú desde la academia, desde la gerencia. Siguiente, por favor, Fernando. Y también vamos a ver cómo hablan de esos elementos desde el arte. Fernando. Sí, gracias. A veces la plataforma se lentifica. Y esto lo decía Maya Angelou, una gran mujer, una gran activista. Ella fue una artista muy completa porque fue autora, fue poeta, fue bailarina, fue actriz, fue cantante y ante todo una mujer que tuvo que vivir la segregación hacia su raza. Como negra y como mujer tuvo doble segregación y fue una mujer y tiene unas frases fabulosas, Maya Angelou. Y miren esta frase que también habla del subtexto. La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir, cómo hacemos sentir al otro. Y ojo, cómo nos hacemos sentir nosotros mismos. Sobre esos temas iremos profundizando en estas clases que vamos desarrollando durante este ciclo. Cómo hacemos sentir al otro, cómo nos hacemos sentir nosotros mismos, si somos prestos al juicio o si somos prestos a oírlo. ¿Cuántas veces alguien que ustedes desconocen se ha sintonizado con ustedes, los ha escuchado y les ha dicho algo en algún momento? Yo recuerdo un momento de mi vida que un señor conductor, que ya debe estar muerto, yo tenía 19, 20 años, no, tenía 21 años, y estaba en un momento muy duro de mi vida, había llorado mucho, pero tenía que llegar al hospital. Yo salí muy chiquita de la universidad de 20 años y llevaba un año trabajando en la clínica y me lavé la cara, trataba de calmarme porque sabía que tenía pacientes citados todo el día y no podía estar con ese estado anímico, pero estaba muy, muy decaída. Y un conductor me habló de una manera con una sabiduría y el Señor me confesó que tenía muy poco estudio. El conocimiento no hace la sabiduría. Hay maestros de vida y no tienen que pasar por la escuela. No que la escuela nos quite sabiduría, pero que no se necesita para encontrar maestros en la vida. Y este hombre, Dios lo bendiga, me sintonizó en ese momento con la vida y fue un gran maestro. Nunca supe su nombre, me bajé dándoles gracias y cuando llegué a la puerta del hospital me sentía otra y durante mucho tiempo estuve en sus palabras y lo bendigo, que yo creo que ya no existe porque tendría como 60 años, imagínate cuánto tiempo ha pasado, pero nunca olvidaré cómo él me hizo sentir y Dios lo bendiga a él y a toda su familia por lo que hizo en ese momento tan maravillosamente de entender el subtexto tan decaído con que tomé ese taxi. Vamos con la siguiente. Y vamos a ese segundo elemento de ese diferencial, a ese segundo pilar de una comunicación asertiva, efectiva y significativa. Y son los juegos de estatus. Esos juegos de estatus, vamos con la siguiente, Fernando, que
también se han estudiado desde el teatro y que gracias al teatro se empezaron a trabajar en las negociaciones, en las interacciones. Y aquí está la esencia de la asertividad. Es aquí a través de este estudio del director inglés Kate Johnston, que fue el primero que trabajó sobre improvisación. Gracias a Kate Johnston fue la base, el punto de partida de cómo trabajar la asertividad desde nuestras interacciones. Kate Johnston dice que todos nosotros estamos en alguno de estos juegos de estatus y poder, en alguna de estas casillas, que nunca estamos neutros ante el juego de estatus. Y es esos juegos de poder que establecemos en las relaciones. Como les decía, se da con los animales, se da con los espacios, y vamos a centrarnos aquí con las personas, porque estamos hablando de comunicación oral e interacción con las demás personas. Y Kate Johnston habla de que siempre estamos haciendo juegos, transiciones. Estamos en un estado, vamos al otro, subimos, bajamos constantemente. Por ejemplo, ustedes cada vez van ascendiendo más y cada vez sienten un estatus más alto porque van en ascenso en su empresa, son jóvenes y van ascendiendo cada vez más y se sienten muy exaltados, ojalá no soberbios, pero se sienten muy bien y van a recibir un premio. La empresa decide darles un premio públicamente y ustedes van caminando para recibir el premio, lo reciben, la gente los aplaude, ustedes se sienten muy elevados y cuando van bajando la escalera se tropiezan, el premio sale volando y ahí el estatus se le bajó a uno. Este es un ejemplo extremo, pero lo que les quiero decir es que siempre estamos en esa transacción. Decimos algo y una persona dice algo que nos hace sentir mal, bajamos un poquito, si somos agresivos respondemos, en fin. Entonces, Kate Johnston dice que siempre estamos haciendo transacciones entre estos tres juegos de estatus, que hay personas que se quedan anclados en una de estas casillas y difícilmente son flexibles, lo insiste y a eso le llama que ellos son los jugadores compulsivos y que cuando logramos la flexibilidad en esos juegos de estatus, logramos mejores interacciones, de eso se trata y ahí es donde se consigue la asertividad. Y también que es fundamental poder tener esa flexibilidad para lograr interacciones mejores. Kate Johnston entonces nos habla de el jugador compulsivo o el jugador de estatus alto, y es la casilla número 1. Él dice que estas personas parecen estar transmitiendo con toda su interacción el mensaje de no se me acerque, muerdo. Ahora, el estatus se puede dar por el cargo que tengo. Entonces, entre más cargo tenga alto, más estatus tengo. Y el estatus se marca por el espacio que ocupo. Entonces, por eso la oficina del presidente de una compañía es más grande que la oficina de un operario. Y además, si es que tiene oficina. Entonces, eso ya marca estatus. Han visto cómo sociedades como las norteamericanas ve uno personas que son solo ellas, o sea, solas, viven en una casa de 5 habitaciones, cuando no mansiones, los que son artistas, y con piscina y unas camionetas gigantes para una sola persona. Es una sociedad que le gusta mucho marcar el poder a través de elementos muy grandes y lo hacemos en general en las sociedades occidentales. Entonces la persona que te juega estatus alto lo juega marcando mucho poder. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que van a una interacción, llámese por ejemplo una entrevista, y alguien que es bien atorrante, que los recibe con un juego de estatus desmesurado muy alto, los recibe y les hace, y les dice, adelante, mira, no me haga perder mucho el tiempo, dígame a qué viene? Este tipo de personas que ocupan mucho espacio y así marcan su poder, lo ocupan con sus palabras, que usan palabras preferiblemente como usted tiene que, lo que debe, yo le digo, yo pienso, aquí se hace. Ese tipo de personas. En la voz, voces muy impositivas y en el cuerpo gestos muy abiertos, muy amplios y a veces como excluyendo al otro, cierta altanería, tal como ustedes ven allí en la figura número 1. Y nos vamos al otro jugador de estatus, el jugador de estatus bajo. Es el que al contrario del anterior, que Johnston, como les decía, afirmaba que el anterior parece estar transmitiendo no se me acerquen, muerdo. El segundo parece estar transmitiendo no me muerdan, no vale la pena. Bien, aquí hay algo importante. Mi estatus me lo puede dar el cargo. Y a eso la doctora Amy Cuddy llama el poder social.
pero también hay un poder que no depende del cargo, que no depende de los que estén a mi mando, que es el poder personal, y ese es permanente. ¿Cuántas personas con tanto poder van a parar a la cárcel y allí se les bajó su estatus y se ven humillados? Mandela estuvo en la cárcel y cada vez estaba más arriba y allá en esa cantidad de años que estuvo prisionero aprendió a desarrollar su poder personal y salió más con una autoridad, pero que era una autoridad de vida. Entonces se dan ese tipo de poderes. Poder social me lo da la empresa y la gente, o más bien el cargo y la gente que está mimando. Poder personal, mi propio conocimiento y el, como decía alguien, saber todo lo que valgo, pero no tomarme demasiado en serio. Y eso ya me da un equilibrio y una flexibilidad. Bien, entonces el jugador compulsivo de estatus bajo marca todo lo contrario del anterior. Si el otro pelea porque le den poder, este parece pelear porque le quiten poder. Entonces es típico que se dirija, que ponga las manitos así, que la vocecita me regala 5 minuticos, mire, solo es mi opinión. Ojo, aquí hay dos elementos. Hay gente que ha sufrido mucho, hay gente que ha tenido experiencias que los hacen sentirse disminuidos y juegan sinceramente estatus bajo. Hay gente que juega estatus bajo con el poder para sacar provecho o para hacer daño y maneja subtextos retorcidos. Y ahí es cuando las abuelitas decían de las aguas mansas, líbrame, Señor. Entonces, hay también gente que juega con esto para manipular. No todo el mundo que juegue estatus bajo lo hace para manipular, no. Pero hay gente que aprovecha eso y es importante tener en cuenta esto. Y el tercer nivel lo llama Kate Johnston el experto en estatus. Dice que sabe lo que tiene que subir, baja cuando tiene que bajar. Es decir, el primero en casi todas las situaciones sube demasiado. El segundo en casi todas las situaciones baja demasiado. Y el tercero baja lo que tiene que bajar, sube lo que tiene, baja lo que tiene que bajar, sube lo que tiene que subir, de acuerdo con el texto y el subtexto y el contexto que está viviendo. Ese es el juego y ese nosotros en la empresa lo llamamos el negociador de estatus. El negociador de estatus juega y tengan esto presente todos los que me ven que negocian. La primera negociación se hace a través de esos juegos de poder. Y es ahí donde está la asertividad. La persona número 1 es demasiado agresiva. La persona número 2 es demasiado pasiva. El número 3 es asertivo. Hace el juego de estatus. Vamos con la siguiente. Y Kate Johnston dice que entonces esto es un balancín o sub y baja, como lo llamamos en Colombia. Y aquí hay algo importante y voy a alcanzar este lapicero. Miren, aquí hay algo muy importante para que responde a algunas preguntas que me hicieron anteriormente. ¿Cómo hago? Hay personas que me humillan demasiado, hay personas que se empeñan en hacerme sentir, esto leí varias de esas preguntas en las anteriores masterclass. Entonces, Kate Johnston aclara algo que es muy bueno. El palo del balancín se mantiene siempre, es rígido, mejor dicho, es recto. Lo que es flexible es la punta. Entonces la persona dice, ¿cómo hago? Porque hay una persona de mi empresa que siempre me baja, que siempre me manda para abajo. Entonces, ¿cómo bajo a esa persona que siempre me humilla? ¿Cómo hago para que esa persona no me baje? Y Kate Johnston dice, no trabajes sobre la punta del otro, no trabajes sobre el que está arriba, trabaja sobre tu propia punta, elevando tu punta, porque si tú elevas tu punta, tu extremo, el otro se equilibra. Entonces, por eso él dice, cuando tú subes, yo bajo, cuando yo bajo, tú subes. El buen juego se hace, entonces hay que trabajar, y tanto lo han dicho los maestros, sobre mí, sobre cómo me estoy transmitiendo, me tiendo a poner todo el tiempo chiquito, y esto lo iremos desarrollando en las diferentes clases, pues voy a buscar otras posturas, no de agresión, de equilibrio. Y vamos a verlo en unas fotografías. Siguiente, ingeniero. Miren, esto fue muy interesante, esto fue una experiencia que hicimos en nuestra empresa y fue muy chévere. Ustedes ven en la parte 1 y 2, en la fotografía 1 y 2 a su izquierda, ven personas que manejan un estatus bajo. Nos posaron para ello,
que ustedes ven con el maletín nos posó porque habíamos visto varias personas, visitadores médicos, relacionistas comerciales, que ponían así su maletín abajo y miren los pies debajo de la silla, y lo he visto en entrevistas de trabajo, no hay forma de pasar eso, miren, se derrumban, creen que no tienen derecho a esa mesa que tienen enfrente y ni siquiera ponen las manos en la mesa. Digamos que ese escritorio del otro esté ocupado, pero sí tengo derecho a dejar mi silla un poquito despegada y hacer gestos más amplios. Pero esta persona se ve totalmente desvalida, su estatus está bajo, y esto en una entrevista de trabajo. Veremos cómo manejarnos en entrevistas de trabajo o para universidades educativas. Vamos a ver también algunos elementos. Hoy estamos viendo las bases de eso. Pero, ¿qué les quiero recalcar de esta experiencia? La chica que nos colaboró, que es la chica de cabello largo, jovencita, le pedimos, me parece un poquito a Jennifer, que nos acompaña hoy, bien como de la edad de Jennifer, le pedimos que o sea, planeamos con ella jugar estatus. Y la persona que nos atendió en su oficina, la mujer de cabello rubio, no sabía lo que iba a pasar. Simplemente queríamos ver y teníamos el fotógrafo Santiago Correa captando esas fotografías. Entonces empezamos y la chica comenzó a mostrarle algo con un estatus muy bajo. Ustedes la ven ahí a la izquierda en la fotografía número 1, chiquita, mostrando en su cuadernito, y luego a una señal nuestra subió el estatus y no se volvió agresiva, simplemente equilibró la punta. Queríamos ver lo que decía Kay Johnston de qué pasaba si equilibrábamos la punta. Y miren la reacción tan interesante de la señora, porque ella sí no sabía, de la doctora que nos atendía, una abogada. Y miren cómo hacia atrás las manos y el rostro rígido cuando la chica se bajó demasiado, pero miren el interés, incluso se colocó las gafas para ver lo que ella decía, y miren cómo cambió la punta de ella, la interacción y la aceptación solo con que la chica cambió su nivel de estatus. Eso nos pareció fundamental e hicimos varias pruebas, esa me pareció relevante. Vamos con la siguiente. Y por ahí dicen, sucede en los comerciales, sucede en la vida diaria, sucede en TNT. Bien, miren esto. Vamos a tomar como referente al presidente Trump, jugador compulsivo de estatus alto. Eso no hay que ni siquiera decirlo demasiado, que yo creo que varios de ustedes cuando pensaron en el jugador compulsivo de estatus alto se imaginaron a él. Miren lo interesante de cómo cambia la punta. Primera interacción en la fotografía número 1 con el presidente Pedro Sánchez de España. Los tabloides de España publicaron vergüenza nacional porque el presidente se dejó humillar por lo aplastante de Trump. Y en un momento dado va detrás de él y Trump no le sigue escuchando, le dice, se sienta ahí. Miren el balancín de estatus. Cuando tú subes, yo bajo, cuando yo bajo, tú subes. Trump demasiado arriba, el presidente parece un niño regañado, es otro presidente de otra nación. Y miren los brazos descolgados, el tronco, totalmente bajo su estatus, aplastado por Trump. El balancín de Trump muy arriba, el balancín de Pedro Sánchez muy abajo. Ahora miren lo interesante, guerra de estatus. Y prácticamente la está ganando Angela Merkel. Están ahí como 0-0, pero con la posibilidad que Angela Merkel meta el gol. Se están enfrentando dos poderosos, queriendo demostrar que su nación es poderosa. Él se portó atorrante y ella le mostró poder, viéndosele casi encima y ampliando. Esto es una guerra de estatus. Y miren cómo la gente que está alrededor está observando ese round. Ahí hay un juego de estatus ante lo que Trump tuvo que cruzar los brazos, pero ella se le va encima como diciendo, a ver, ¿cómo la pinta? Vamos a marcar aquí poder. Y la tercera fue bastante interesante también. Observen cómo Trudeau en el juego de estatus bajó a Trump y le gana a Trump. ¿Cómo? Invadiéndolo con su tronco, la importancia de un tronco decidido, determinado, invadiendo con su gesto, mire que está ocupando más espacio que Trump, un gesto de jarra, pero con mucha cordialidad en el rostro, pero énfasis en los ojos. Yo llamo a eso el dulce veneno, una combinación entre cordialidad y determinación. Y miren que Trump quedó en un espacio pequeño y esos brazos me acuerdan del Chavo cuando decía, pero es que no me tienen paciencia. Miren, en tensión excesiva en las manos y chiquito y un poco recogido. Trudeau en este round superó el juego de estatus. Vamos con la siguiente. Este es Kay Johnston, quien hizo ese maravilloso estudio, y esta es una frase de él que me parece relevante. Cuando uno entiende que cada sonido, cada postura implica un estatus, entonces el mundo se percibe en una forma muy diferente y es probable que el cambio sea permanente. Aprendan,
Les invito a leer El mundo en juego de estatus. El diccionario de la vida es el mejor diccionario, es la mejor cátedra. Miren los juegos de estatus que juegan personas que no tienen que ver con usted. Todos los tiempos calientes se trabajan en tiempos fríos. Cuando usted no sea protagonista, no sea implicado, miren cómo otras personas juegan estatus, leyendo eso sin juzgar. No, no, uy, esa le debe pegar al marido. No, 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 no juzguen, solo observen, observen. Y viendo esos juegos de estatus que ocurren cuando ustedes estén en sus tiempos calientes, van a aprender a jugar mejor. Esa es la invitación, es una invitación que también hace Kate Johnston en su libro y la estoy copiando. Vamos con la siguiente, ingeniero. Yo toda pinchada con mi pocillito y un tecito que me fascina el té. Bien, el desempeño comunicativo es el tercer elemento el tercer pilar de nuestra comunicación oral. Vamos con la siguiente. Y esa comunicación se hace cuando es oralidad a través de tres canales. Tres canales, las palabras que escojo, canal verbal. ¿Qué hace mi cuerpo? ¿Cómo se mueve en el espacio? La ropa que uso. Hoy tenemos pertenencia aquí naranja, positiva. La ropa que uso, los elementos, cómo manejo los elementos, las diapositivas, cómo me desenvuelvo en el espacio, canal visual. Ahora que tenemos estos elementos virtuales, cómo coloco el computador, qué espacio manejo acá, todo eso es canal visual. Es decir, las palabras, lo que digo, el canal visual, qué hace mi cuerpo, lo que ven los demás, y el tercer canal, el canal vocal, lo que oyen, cómo me oyen, el manejo de la voz. Y eso forma una tríada indisoluble sobre la cual sacan conclusiones. Ustedes, a pesar de que del canal visual mío en este momento está limitado, sacan conclusiones acerca de mi comunicación a través de esos tres canales y determinan cómo juego yo estatus, qué subtextos puedo estar mandando. En una de las últimas conferencias, yo, no sé, me atreví a relatar algo muy, muy íntimo, muy doloroso de una época de mi vida que no quería que me pasara, pero que necesitaba que me pasara y me enseñó muchísimo. Y alguien escribía dentro de los comentarios, me pareció muy lindo, se ve que todavía le afecta. Sí, digamos que todavía al recordar eso hay una nostalgia y hay algo de dolor, pero a la vez mucho agradecimiento con la vida, porque la mujer de ahora aprendió mucho durante 4 años de dolor que fue esa escuela en los que estuvieron acompañándome. Y sé que cada cual a veces ha tenido su escuela, que no es lo que quería, pero era lo que necesitábamos. Vamos con la siguiente. Y vamos en detalle a ver, enumerar ese canal verbal, porque esto lo vamos a ir desarrollando en nuestro ciclo. Y es lo que nos va a hacer más posicionados desde estos elementos que se ha propuesto Positiva para empoderarnos y poder comunicar mensajes que son el centro de Positiva en todo la prevención, el cuidado y el ser cada vez mejores seres humanos. Ese canal verbal lo hemos llamado en nuestra empresa el guión del mensaje. El guión del mensaje partiendo de los elementos escénicos. Ese guión del mensaje está primero por cuál es tu guión interno. ¿Cómo miras la vida? ¿Qué gafas te pones para mirar la vida? ¿Verdad o mentira? Todo depende del color del cristal con que se mira, decía Campoamor. Entonces, ese diálogo interno, cómo miro la vida, cómo me hablo a mí mismo, me reprocho, me autocensuro, me autoboicoteo, me animo, mi diálogo interno. Lo hace el hemisferio izquierdo, ese conversador. 50.000 a 90.000 palabras diarias, nos decimos. El diálogo externo, lo que resulta, como es por dentro, es por fuera. A veces si soy muy tóxico en mis expresiones, soy muy tóxico conmigo misma, conmigo mismo. Vamos con la siguiente. Y ese diálogo interno, un compañero de la empresa, el doctor Adiel Quintero, lo compara con el Pepe Grillo, porque en el cuento de Pepe Grillo le hablaba y le hablaba a Pinocho. Ese es el diálogo interno. Y las caricaturas y lo han manifestado mucho como ángel o demonio. Tu diálogo interno es ángel o demonio, te aplasta o te anima. Y eso lo desarrollaremos mejor, pero dentro de ese canal verbal, un gran influenciador es mi diálogo interno, lo que me converso, mi propio guión. Vamos con la siguiente. Y por supuesto, ese diálogo interno se relaciona mucho con mi diálogo externo. Y ese diálogo externo lo podemos contemplar de estos elementos. Mi disposición para escuchar en primera instancia, para escuchar y escucharme, para escuchar más allá de las palabras. Y en esa medida mi respuesta verbal será
más atinada, más asertiva, más efectiva y más significativa. Los conocimientos que manejo y mi posibilidad de expresarlos. La riqueza léxica y la fluidez, que no esté llena de muletillas y pobre en vocabulario. Cómo estructuro mi discurso. La habilidad para preguntar y responder y el empleo de estrategias discursivas de impacto que las vamos a ver en nuestra próxima masterclass. Vamos con la siguiente. Y en cuanto a la partitura, la voz, la hemos llamado la partitura del mensaje, tiene que ver con algo muy fisiológico, la movilidad de los órganos articulatorios cuando no hay patología, principalmente labios, mandíbula, lengua, que nos determina cómo es la articulación de las palabras, también el manejo de las velocidades y pausas, las cualidades vocales que combino para hacer una voz expresiva, timbre, tono, intensidad, duración, que los vimos en nuestra segunda masterclass, pero lo vamos a ver más amplio en estos ciclos, y qué capacidad tengo de hacer de eso una melodía que transmita los subtextos que necesito transmitir de manera pertinente. Vamos con la siguiente. Y esta escenografía, como ya les decía, en ese canal visual está mi presentación personal, es decir, mi apariencia, la expresión corporal que pasa por la postura, el manejo de la mirada, muy fuerte el manejo de la mirada y la expresión del rostro en estos medios virtuales, gestos y movimientos que hago y los desplazamientos y cómo me desempeño en el espacio y me relaciono con eso. Y también cómo manejo los elementos de apoyo, tales como fichas, notas, micrófonos, atril, los videos que uso, las diapositivas, fichas bibliográficas, en fin, los elementos que empleé como apoyo. Siguiente. Y para cerrar nuestro encuentro, nuestro primer encuentro en este segundo ciclo, nuestro sexto encuentro, los que nos hemos encontrado en este tiempo, qué mejor que esta frase del decano de negocios de la escuela Harvard. Nitin Noria dice, la comunicación es la verdadera tarea del liderazgo. Por eso el doctor Camilo, por eso todo el equipo, James, Yaso, todo el equipo, el ingeniero, Lina, Jennifer, estamos ahora empeñados en trabajar y esa es la labor que me han encomendado desde la comunicación, porque lo que Positiva quiere formar es verdaderos líderes. Entonces, es muy importante detenernos en ello. Y vamos con nuestros tips. Siguiente, Fernando. Estos 5 tips, recordando lo que hoy hemos visto. Primero, ir más allá del texto. Acordémonos que el mensaje se ha de adaptar al contexto y al subtexto, no solo la punta del iceberg, sino todo el iceberg y su relación con el clima. Los subtextos establecen la calidad de las relaciones. Acuérdense, es ahí donde está la verdadera inteligencia emocional, es ahí donde podemos ser realmente significativos. Los juegos de estatus nos determinan la asertividad, si somos agresivos, pasivos o equilibrados en nuestras interacciones. Lo que se dice no se limita a las palabras, acuérdense. Estamos transmitiendo mucho más allá de las palabras y es importante lo que transmitimos, pero también lo que el otro nos transmite, escuchar más allá de las palabras y hacernos cargo de lo que hacemos más allá de las palabras. Y el mensaje implícito que se deriva de lo anterior, tener en cuenta que todo lo que estamos expresando con los elementos que acompañan nuestro mensaje pueden marcar la diferencia para ser constructivos o para ser corrosivos. Siguiente, por favor, nos vamos ahora con Lina a nuestras preguntas. Y tenemos 6 minutos para atender preguntas. Lina, gracias. Claro que sí, doctora. Bueno, muchas gracias por este espacio, gracias por acompañarnos nuevamente en estos importantes espacios educativos para todos nuestros asistentes. Gracias. Bueno, te cuento que la gente está muy contenta de volver a verte. Tenemos el chat, mejor dicho, el chat a reventar, muy contentos de que la vez pasada una persona me dijo algo, me reí mucho, me encantó. Me dijo, gracias, pelimorada. me pareció bellísimo, o sea, me pareció muy lindo, la verdad, no se me olvida. La gente te quiere mucho, de verdad, y pues nosotros también te queremos mucho, Doc, de verdad que estamos muy contentos de volver a verte. Bueno, vamos a responder algunas preguntas. Viviana Parada nos pregunta, ¿cómo manejar la comunicación con una persona que es muy agresiva e imponente al hablar? Sí, mira, que era lo que hablaba Viviana, ese estatus, cuando tenemos una persona muy agresiva, es
un reto y un espejo para nosotros. ¿En qué sentido? No que tal vez nosotros seamos agresivas. El espejo no es que exactamente sea nuestra imagen, pero es un maestro, es lo que yo llamo maestros envueltos en papel lija. El planteamiento, Viviana, es cuando esa persona es muy agresiva, lo que dispara en ti es el miedo a tu propia pasividad. Entonces, muchas veces la situación puede pedirnos que hagamos una guerra de estatus, puede ser, pero la gran mayoría es equilibra. Empieza a buscar cómo subes tu estatus, cómo con tu voz, con tu cuerpo equilibras al otro. En detalle lo vamos a ver en nuestras masterclass, pero te doy un ejemplo. Cuando una persona es muy agresiva, habla a velocidad, perdón, a volumen fuerte, normalmente un tono más agudo, un volumen más fuerte y habla más rápido. Una de las maneras es, si tú tranquilizas tus gestos, amplías tu cuerpo, tu voz se hace en un tono más grave, más suave, más lento. Vas a ver cómo generas un equilibrio en el otro. Eso es un truquito inicial. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Alba Luz Reyes pregunta, ¿cuál es la mejor forma de interactuar con las personas que manejan un estatus muy alto? Bueno, se responde un tanto con la otra. La mejor manera es mirar tu estatus, mirar tu propio estatus, que tu estatus no baje mucho. Miren, varios de nosotros, los latinos, tendemos a jugar estatus muy bajos. Los jóvenes de ahora han cambiado mucho. Creo que juventud como Lina me llama la atención. Por ahí veo memes y hashtag y todo eso que dicen los jóvenes de ahora no tenemos miedo. Y yo comprendo que los que fuimos jóvenes en los años 80, como yo, tuvimos mucho miedo porque sí, vivimos una sociedad que recogimos muchos cadáveres en este país, pero podemos aprender de ellos y siempre revisa más bien tu propio estatus y súbelo un poquito, amplía más tu cuerpo, sé más asertivo en las palabras. En nuestra siguiente masterclass vamos a ver elementos sobre cómo jugar mejor estatus con las palabras. Perfecto, doctora. Bueno, seguimos con los comentarios. Bueno, Hilda Edith nos dice, qué lindo uniforme les he visto hoy a los expositores. Muchas gracias, Hilda. Gracias. Excelente capacitación, en definitiva ha sido el mejor. Muchas gracias, te dice Robert Villamizar. Gracias, Robert, Robert. gracias a ti por participar. El señor Raúl Cortés también nos dice, excelente presentación, doctora, muchas gracias. Gracias, Desde muchas gracias a Guatavita, ti. Cundinamarca. Oh, genial, lindísimo, además lindísimo. ¿Cuántos de nosotros vamos allá de paseo, pero debe ser De algo muy paseo. lindo vivir allá con una tranquilidad mejor que esta locura necesaria aquí? Sí. Bueno, muy pronto podremos volver a ir. A ver, Diana Marcela también nos dice muchas gracias, es de gran ayuda todo ese conocimiento. Elizabeth nos dice excelente, muy interesante, excelente, muy buena charla, muchas gracias. Bueno, doctora, como te puedes dar cuenta, los comentarios que nos han dejado nuestros asistentes el día de hoy son infinitos, son muchos, de verdad, muchas gracias a todos por ese cariño que le dan no solamente a nuestros expositores, sino positiva también. Muchas gracias. Y Muchas doctora, gracias. mil gracias. Nos veremos la próxima semana. Para las personas que nos preguntan, les confirmo cuándo nos volvemos a ver con la doctora. Nos vemos el próximo jueves 13 de agosto a la misma hora, a las 2:30 de la tarde. Nos Sí, de volvemos a aquí, ver. de acuerdo con los planes de Positiva Educa Coach, el proceso que vamos a seguir empezó hoy, pues continuación de las anteriores, pero formalmente empieza hoy como instituido, ¿no? Este segundo proceso, como tú decías, todos los jueves a las 2 de la tarde hasta Dios mediante el 17 de diciembre, que podremos hablar de presencialidad ya, aunque estemos aquí virtualmente, que ese día mostraremos un buñuelito al menos porque nos estaremos acercando a Navidad. Ya Dios iniciamos mediante. novena. Sí, pero todos los jueves, si Dios nos permite, vamos a estar aquí. La próxima masterclass se va a tratar de este manejo desde las palabras. Profundizaremos en muchas de las respuestas a ustedes a través de cómo ser asertivos, jugar mejor estatus, ser más constructivos, menos corrosivos a través de las palabras.
Claro que sí, todos súper invitados entonces a que nos acompañen el próximo jueves para seguir con nuestras masterclass y poder seguir compartiendo estos espacios con la doctora Ivette. Doctora, muchas gracias nuevamente, súper contentos por volver a verte. Lina, muchas gracias. Gracias, ingeniero Fernando, por ayudarnos con estas diapositivas y muchas bendiciones a todos. Una bellísima tarde. Claro que sí, por supuesto, también agradecemos a todos por su participación. Para las personas que nos están preguntando, les recuerdo que la grabación de este taller y los demás talleres web, los que no tuvieron la oportunidad de ver las masterclass anterior, les recuerdo que están cargadas en Posipedia, nuestro centro virtual www.posipedia.co. Allí también podrán descargar y visualizar la programación de la próxima semana que ya la colgamos, ya está ahí cargada para que ustedes puedan ver qué acciones educativas tendremos durante la segunda semana de agosto para que se inscriban y participen. Agradecemos a todos su participación, por supuesto, su compromiso con la prevención. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Hola, mi niño. Hola, papi. Hoy te vamos a enseñar algo muy importante. ¿Estás preparado? ¡Sí! Entonces tú nos escuchas y repites, ¿listo? Bueno, papi. Evita tocarte los ojos. Los ojos. Evita tocarte la nariz. La nariz. Evita tocarte la boca. La boca. Hazlo por ti. Por ti. ¿Por qué? Tus manos todo el tiempo están en contacto con muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si tocas tus ojos, tu nariz o boca, puedes adquirir o transferir el virus de las superficies. Ten cuidado, sé consciente y mantente a salvo. Tú eres muy importante para nosotros. Ahora te toca a ti, dale. Sí, ahora canto yo. Evita tocarte los ojos, evita tocarte la nariz, evita tocarte la boca. Hazlo por ti. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.